primer ejercicio que vamos a resolver tiene que ver con transmisión del calor. Entonces, para que tengan esto en cuenta y en su cuaderno, el primer ejercicio lo vamos a hacer acerca de la transmisión del calor. Y dice nuestro tema que la transmisión del calor está basada en la capacidad que tienen los cuerpos para aumentar su temperatura o calor específico. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, es una capacidad, es por decir, está ligada a una cualidad que tiene la materia. Va a depender de la organización interna que tienen esos átomos, de su cantidad de electrones, de su cantidad de protones, que nos va a permitir que un cuerpo adquiera mayor calor o menor calor. Pueda absorber más el calor o pueda absorber menos el calor. Entonces, sí, se puede definir como una capacidad. Y es esa capacidad para poder aumentar su temperatura. Esa capacidad para aumentar la temperatura, como ya lo dijimos, depende entonces de su constitución química, de su constitución molecular y atómica. Por eso es que ahí estamos viendo una tabla y en esa tabla podemos analizar esa capacidad que tienen algunas sustancias para permitir fácilmente la transmisión del calor. Hay unas que son más fáciles que en otras, ¿no? Y eso va a depender, ahí lo podemos ver en los datos, que nos damos cuenta cómo algunas sustancias en estado líquido pueden generar mayor impedancia, es decir, mayor dificultad para la transmisión del calor, mientras que otras en estado sólido pues pueden permitir más rápido el proceso de calor, dado que sus moléculas pues se encuentran más cercanas. Entonces, esta tabla que pues se obtiene experimentalmente nos está indicando valores en las siguientes unidades. Calorías, que es la medida del calor, calorías por unidades de masa, gramos, por unidades de temperatura, ¿no? Entonces, en la ecuación que vamos a utilizar, estos van a ser elementos esenciales dentro del cálculo. Es decir, yo necesito conocer la masa del objeto. ¿Por qué? Porque si el objeto tiene una masa muy, muy grande, pues va a ser muy difícil hacer una transferencia de calor. Se va a demorar mucho más. No es lo mismo poner a hervir 1 litro de agua a poner a hervir toda una piscina de agua. ¿Sí? La masa influye en la capacidad de transmisión del calor. Por eso hay que tener muy en cuenta estos gramos. ¿Cuántos gramos son los que voy a poner a calentar? Porque eso va a depender de que sea más rápido, menos rápido, haya más absorción del calor o no lo haya. El otro aspecto a tener en cuenta es la temperatura, y es lógico. No es lo mismo colocar 1 litro de agua a 20 grados centígrados, a calentar a 20 grados centígrados, que el mismo litro de agua a calentarlo a 100 grados centígrados. No es lo mismo. Si yo coloco una llama a 20 grados centígrados sobre el mismo litro de agua y otra llama a 100 grados centígrados, pues obviamente se va a calentar más rápido la llama que tiene mayor temperatura. Si le estoy aplicando 100 grados centígrados, eso va a hacer que se caliente más rápido ese litro de agua que si solamente lo pongo a calentar a 20 grados centígrados. Se va a demorar mucho más en adquirir una temperatura alta o una ebullición, por decirlo así. Entonces, debo tener en cuenta la temperatura a la cual estoy poniendo a calentar las cosas para saber el grado de calor que se puede transmitir. Y por último, pues obviamente tenemos estas unidades que son las calorías, que es lo que realmente nos va a decir qué cantidad de calor, cuántas calorías se están necesitando para que
una temperatura suba al rango que yo deseo. Teniendo en cuenta estos datos podemos reconocer entonces la ecuación para esto del calor. La ecuación dice lo siguiente. Establece una relación entre estos tres elementos, ¿no? Entre la masa, como lo dice aquí, la masa en gramos, establece una relación entre la diferencia de temperatura, entre una temperatura inicial y una temperatura final. Y por último, establece una relación entre la química, o sea, la química del material, ¿no? Que viene a ser el calor específico de dicho material, dependiendo de la unión entre sus moléculas. Hay materiales que tienen mayor calor interno que otros, ¿no? Debido a su giro, a los giros, a la velocidad de giro que tienen sus electrones, ¿no? Listo. Entonces, teniendo en cuenta estos datos que están aquí, podemos ya resolver un problema de estos que realmente son súper sencillos. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es saber qué dato es cada uno y ya sustituir en la ecuación. Sustituir en la ecuación. Entonces, nuestro ejemplo dice lo siguiente. Dice así. ¿Cuánto calor se necesita? Por favor, toman apuntes en su cuaderno. ¿Cuánto calor se necesita aplicar a 250 gramos de aluminio para que su temperatura, suba de 10 grados centígrados a 80 grados centígrados? ¿Cuánto calor se necesita aplicar a 250 gramos de aluminio para que su temperatura suba de 10 grados centígrados a 80 grados centígrados? Listo. Entonces, como siempre, nuestro primer paso es volver a leer el problema para analizar las variables de las que nos está hablando la situación. Y lo primero que nos preguntan aquí, ya viene de una vez la variable interrogación, es ¿cuánto calor? Entonces, por obligación nos están hablando de la variable principal que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, el calor. Y el calor va a ser, pues, nuestra variable pregunta. ¿Cuánto calor? Es la pregunta que nos está haciendo el problema. Es nuestra variable a encontrar. ¿Cuánto calor se necesita? ¿Cuánto es necesario? ¿Cuánto voy a gastar de calor? ¿Sí? Para trabajar sobre un elemento que está elaborado en aluminio, que ese elemento que está elaborado en aluminio tiene una masa de 250 gramos. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces, cuando nos dice 250 gramos, es porque nos está hablando de la masa del objeto que se va a someter a calentamiento, ¿no? Esa masa del objeto tiene como dato principal un valor de 250 gramos. Pero además de eso, nos especifican el material en el que está construido dicho objeto. Porque acordémonos que dependiendo del material, así mismo va a ser el giro, la vibración de las moléculas y así mismo nos va a decir, con este material es más fácil, con este material es menos fácil transmitir el calor. Con este material, como es fácil transmitir el calor, pues vas a necesitar menor calor. Pero si es un material de difícil transmisión, pues nos vamos a tener que consumir gastando mucha energía cinética para poder producir un calor suficiente para que se caliente, ¿no? En este caso, pues miren, es aluminio y nosotros sabemos que el aluminio dentro de la lista de los metales, pues es el más fácil de calentar. Tanto así que la mayoría de los utensilios de cocina, las ollas, se hacen en este material, ¿no? Porque es el material más fácil de calentar
dentro de los metales. Entonces, cuando nos hablan de aluminio, la variable de la que nos están hablando es del material en el que está hecho el objeto, ¿no? Ese objeto que ya sabemos que tiene una masa de 250 gramos. Entonces, cuando nos hablan del aluminio, es para que tengamos en cuenta ese material. Y yo sé que nos va a servir eso para sacar cierto dato de la tabla de los materiales que tenemos, que ya observamos anteriormente. Nos dice que ese elemento de aluminio, vamos a imaginarnos que puede ser una olla, ya está a una temperatura, es decir, ya tiene un calor, ya tiene una temperatura. Esa temperatura es de 10 grados centígrados y como es la temperatura que ya tiene este objeto, la vamos a llamar entonces nuestra temperatura inicial. Va a ser la temperatura con la que va a iniciar el proceso de calentamiento. Y hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Porque si ya tiene un grado de calor, quiere decir que no le debo aplicar demasiado calor para alcanzar el que yo necesito. Es diferente a que si partiéramos desde 0 grados a que ya parto desde 10. Entonces, por eso es necesario tener en cuenta esa temperatura inicial. Nos dice hasta dónde tiene que llegar, es decir, hasta qué temperatura la quiero llevar. La quiero llevar hasta 80 grados centígrados y por lo tanto esta variable es nuestra temperatura final o la temperatura a la cual yo debo llevar la situación problemática. Entonces aquí he analizado el problema, ya sé hacia dónde van las cosas, ya tengo una idea de que pues lo que va a suceder. Vamos a echarle otra miradita y hagámoslo como a nivel visual. Entonces vamos con nuestra gráfica, nuestro método gráfico, para tratar de repasar nuevamente esto que ya entendimos a manera de texto. Entonces vamos a suponer que aquí está nuestro objeto. Ese es nuestro objeto, que ese objeto tiene una masa, vamos a definir esa masa, M, como la letra M, y dice que esa masa es de 250 gramos. Eso es nuestro objeto. Que nuestro objeto está hecho en aluminio. Y si está hecho en aluminio, vamos a ir a nuestra tabla y vamos a obtener el dato de el calor específico del aluminio, que aquí pues para nuestro caso es de 0,219. Ese dato es esencial, ¿no? El calor específico, que en la ecuación, miren, se representa con la letra aquí, sigma, la letra sigma. Entonces vamos a hacer esta representación dentro de nuestra gráfica. Vamos a decir entonces que el calor específico, el valor de sigma, para nuestro caso, que es aluminio, es de 0,219 y colocamos nuestras unidades. Dice las unidades que son calorías divididas entre gramos y a su vez multiplican los grados centígrados, ¿no? Entonces multiplican grados centígrados. Colocar aquí. Multiplican nuestros grados centígrados. Vamos a colocar el símbolo de los grados centígrados. Listo. Entonces, y eso es decisivo, ¿no? Esto es decisivo solo para el material que en este caso estamos trabajando, de acuerdo al problema, que es el aluminio, ¿no? Si fuera otro material, pues tendríamos otro rango de calor específico. Nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el calor? Es decir, la pregunta tiene que ver, y vamos a visualizarlo acá, no sé, pongámosle como una llamita. O sea, nos están preguntando cuánto calor desde acá tenemos que aplicar para que esto se caliente,
¿cierto? Para que esto se caliente, la pregunta es ¿cuánto calor? Que sería nuestro interrogante, y ¿cuánto vale Q? ¿Cuál sería el calor que tenemos que aplicar para que este bloque o olla o lo que queramos pensar que está hecho este aluminio suba desde una temperatura inicial, que vamos a colocarla acá como T inicial, T sub 1, como aparece en nuestra ecuación, nos dice que tiene una temperatura inicial que es igual a 10 grados centígrados. ¿Correcto? Y que queremos que de ahí suba, o sea, se empiece a calentar. Como es un metal, lo vimos ayer, pues va a ser por conducción. Aquí va a haber un fenómeno de transmisión de conducción, que es la que utilizan los metales. Cuando uno de los átomos se ensancha y toca al otro, le transmite el calor, el otro vuelve y se ensancha y toca al otro, y así por ese contacto se va transmitiendo el calor hasta, nos dice el problema, hasta que lleguemos, porque eso es lo que nos está exigiendo el problema, a una temperatura 2, acá, final, por decirlo así, de 80 grados centígrados. Y habiendo visualizado ya ese texto, pasemos entonces, siguiente paso, que sería ya mirar nuestros datos. Vamos a separar todos nuestros datos que necesitamos. Y son estos esencialmente. Tenemos la masa, que es un dato esencial. Tenemos el calor específico, que lo obtuvimos de la tabla. Tenemos la temperatura inicial, a la cual está el objeto. Tenemos la temperatura a la que tiene que llegar nuestro objeto, temperatura final. Y obviamente tenemos nuestra pregunta, que también es nuestro dato interrogativo. Con estos elementos ya podemos aplicar nuestra ecuación de calor, ¿no? Entonces vamos a llevarnos nuestra ecuación de calor para poderla aplicar a la solución de nuestro problema. Listo. Entonces ya tenemos nuestros datos. Vamos a trabajar entonces con la ecuación, que es una sola que tenemos en este momento, bastante sencilla. Prácticamente aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir, aquí no hay otra cosa, y vamos de una vez pues entonces a resolver nuestro problema. Entonces vamos con la sustitución, que nos daría la solución. Tomo la misma ecuación que tengo acá y voy a sustituir los datos. ¿Cuáles datos? Estos. Entonces empecemos con la masa. Entonces en lugar de esa M, yo ya sé que son 250 gramos. En lugar de esa sigma que tenemos ahí, que viene a representar el calor específico, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el valor que aparece en esta parte superior, que nos dice que es 0.219 calorías por cada gramo, que multiplica a 1 grado centígrado. Las temperaturas que tenemos, entonces tenemos temperatura sud o temperatura final a la que tiene que llegar, que aparece en este lado, que son nuestros 80 grados centígrados. Y nuestra temperatura inicial, que es la temperatura de la cual parte, que es la de 10 grados centígrados. Y ya tenemos todos nuestros datos sustituidos, comenzamos a hacer nuestras operaciones, que como en este caso, pues tienen que empezar por el paréntesis, ¿no? Entonces, empezamos con esta operación que está aquí, que es una resta. Tenemos que hacer, nos falta un paréntesis, ¿listo? Entonces, hacemos inicialmente esta resta
Y pues, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? Pues 80 grados le quito 10 grados centígrados, me quedaría 70 grados centígrados. Y aquí ya solo sería multiplicar estos tres números teniendo en cuenta cómo se cancelan las unidades, ¿no? Entonces, estos gramos se van a cancelar con estos gramos y estos grados centígrados se van a cancelar con estos grados centígrados y la respuesta nos va a quedar en calorías, exacto, que es la medición de calor, ¿no? La cantidad de calor se mide en calorías. Entonces, la respuesta a nuestro problema sería ya simplemente multiplicar estos tres datos, ¿no? Multiplicar ese 250 por 0.219 por 70. Eso nos daría un resultado de 3.832.5 calorías. Y ese sería el calor necesario que tengo que aplicar para que 250 gramos de aluminio pasen de 10 grados centígrados a 80 grados centígrados. Esto es lo que va a consumir de energía cinética para poder hacer esa transmisión de calor, ¿no? Sencillo, correcto. Nuestro segundo problema tiene que ver con la temperatura. Entonces, así como aprendemos a calcular el vector calor, que esta es la ecuación para calcular el vector calor, esta que está aquí, asimismo hay unas ecuaciones para calcular el vector temperatura. Y eso lo estuvimos hablando ayer cuando vimos que el vector temperatura tiene muchas formas de medirse, ¿no? Porque hay diferentes escalas de medición. Pues miremos esas ecuaciones que tienen que ver con el vector temperatura. Entonces, conversiones de escala de temperatura. ¿Cómo se trabaja con el vector temperatura? Entonces, eso va a depender de la escala con la que nosotros vayamos a trabajar. Nos dice que hay varias escalas de temperatura. Hay varias, de las cuales nosotros aquí vamos a mirar tres principales. Tres. Yo sé que hay más, pero solo vamos a trabajar con tres de estas escalas. La escala que se llama escala Fahrenheit, que es una escala, como se explicaba ayer, tiene que ver mucho con esto de tomar como base la medición de la temperatura del cuerpo, de la sangre humana, que se utiliza sobre todo en países de habla inglesa, ¿no? Y que pues no es muy utilizada tampoco, pero se utiliza en países de habla inglesa, ¿no? Tenemos otra de ellas. La otra escala es la famosa escala Celsius o escala centígrada, que es la más utilizada en este momento en todo el planeta Tierra y que hace parte del famoso sistema internacional y que pues obviamente la respuesta nos quedan en grados centígrados, que son los que nosotros empleamos para medir todo tipo de temperaturas, ¿no? Todo tipo de temperaturas. Y la última que vamos a trabajar es la famosa escala Kelvin, que es la escala que se utiliza a nivel industrial, a nivel científico en los laboratorios, porque esta escala nos permite tomar lo que llamamos el cero absoluto, ¿no? Los famosos menos 273 grados, en los cuales supuestamente los electrones ya dejan de girar y el calor no existe, sino solamente la temperatura. Entonces, los laboratorios utilizan esta, pues para quitar el vector calor un momento y dejar solo el vector temperatura para poderlo examinar, pues, con mayor precisión. Entonces, tenemos tres escalas que vamos a utilizar. Miren, cada escala tiene sus ecuaciones de conversión. En el caso, por ejemplo, podemos hacer conversiones de la escala Fahrenheit a la escala Celsius. Si yo tengo un grado en Fahrenheit y lo quiero convertir a Celsius, utilizo esa primera ecuación. Todas estas ecuaciones, no se preocupen, están en el libro también. En el libro las pueden encontrar. Están en la página 136. Ahí tienen todas esas ecuaciones. En caso, pues, que
no alcancen a copiarlas directamente de aquí del video. Igual este video también queda grabado en la página para que usted lo vuelva a ver. Entonces, cuando quiero pasar de Fahrenheit a Celsius, esta es la ecuación que voy a utilizar. Y cuando quiero pasar de Fahrenheit a Kelvin, esta es la ecuación que voy a usar. Cuando quiero pasar de Fahrenheit a Kelvin, ¿no? Miren, cada uno tiene su propia ecuación, no podemos confundirnos ahí. Ahí toca buscar la que es, pues para hacer las sustituciones que uno necesita. El mismo caso ocurre cuando estoy en Celsius. Entonces, cuando estoy en Celsius también puedo hacer el cambio a otra escala. Entonces, por ejemplo, si quiero pasar de Celsius a Fahrenheit, esta es la ecuación que tengo que usar, esta. Y si quiero pasar de Celsius a Kelvin, entonces esta es la ecuación que tengo que emplear, de Celsius a Kelvin. Ahora, si estoy en la escala Kelvin y necesito pasarme a las otras dos que son pues, más conocidas, entonces si quiero pasarme de Kelvin a Celsius, esta sería la ecuación que utilizaría, de Kelvin a Celsius. O si quiero pasarme de Kelvin a Fahrenheit, entonces aquí utilizaría esta, ¿no? Para pasarme de Kelvin a Fahrenheit. Y ya, esto es muy fácil. Pero veámoslo con un ejemplo, ¿no? Entonces el ejemplo diría lo siguiente. Dice así. Una temperatura de 25 grados centígrados, una temperatura de 25 grados centígrados, ¿a qué temperatura equivale en grados Fahrenheit y en grados Kelvin? Una temperatura de 25 grados centígrados, ¿a qué temperatura equivale en grados Fahrenheit y en grados Kelvin? Entonces, pues fácilmente volvemos a leer nuestro problema para analizarlo. Nos están hablando de una temperatura en grados centígrados. Centígrados, es decir, aquí nos están diciendo, vea, esto es específico. Esta es una temperatura llamada también Celsius o también llamada centígrado. ¿Sí? Entonces, cuando nos hablan de grados centígrados, nos están hablando de grados Celsius o de grados centígrados. Entonces, ese es el dato que nos están dando y nos están pidiendo que la transformemos en otras dos, en temperatura Fahrenheit y en temperatura Kelvin. Es decir, que hagamos doble conversión de este dato y que lo pasemos a una temperatura en Fahrenheit y que lo pasemos a una temperatura en Kelvin. Desconocidas ambas, o sea, esas dos son dos incógnitas que tenemos por resolver. Ninguna de las dos, obviamente, la conocemos, pero hace parte de nuestros datos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Entonces, dato número 1, tenemos la temperatura en grados Celsius. Entonces la vamos a escribir. Tengo mi temperatura en grados Celsius, C de Celsius, que en este caso es igual a 25. 25 grados. Eso es lo que nos dice. En Celsius tengo 25 grados. Y me preguntan, en Fahrenheit, ¿eso cuánto vale? Y luego me preguntan, en Kelvin, ¿eso cuánto vale? Y paré de contar. Ahí no tengo más, esos tres datos. Pues yo voy a mis ecuaciones. Como tengo que pasar de Celsius a Fahrenheit, pues usted se va por acá y dice de Celsius a Fahrenheit. Dale, aquí está la ecuación. De Celsius a Kelvin, pues ahí está la ecuación.
Entonces me traigo mis dos ecuaciones, cada una sirve para una cosa diferente. Y ya las tengo aquí listas con mis datos y mis ecuaciones. Pues el procedimiento es lo más sencillo del mundo. Volvemos a lo mismo, solo sustitución. Entonces, hagamos la primera respuesta. Entonces, vamos primero a convertir a Fahrenheit, ¿no? Vamos a ver cuánto valen esos 25 en Fahrenheit. Entonces, pues tomo la ecuación y sustituyo el dato aquí en lugar de esa C. Dice que C vale 25 grados. Entonces, en lugar de esa C, pues coloco mis 25 grados. Están ahí. Y hago las operaciones indicadas, que están demasiado fáciles. Entonces, primero me tocaría coger ese 25 y multiplicarlo por 9. Luego que lo multiplique por 9, lo divido entre 5, ¿no? Para hacer primero pues, las multiplicaciones y las divisiones, que sería lo primero que uno siempre hace. Entonces, cogemos ese 25, lo multiplicamos por 9 y lo dividimos entre 5 y eso nos da exactamente 45. 45 ¿qué? Pues ya sabemos, ¿no? Grados. Esos 32 que están aquí también son grados, ¿no? Entonces no hay problema con eso. Y ya, pues ¿qué me quedó aquí? Simplemente pues sumar esos dos datos. 45 más 32 pues me da 77 grados. ¿Qué grados? Pues grados Fahrenheit, porque esos son los que estoy buscando, ¿no? Y ya, miren que esto tan sencillo es. Ya tengo la respuesta. Es decir, 25 grados centígrados equivalen a 77 grados Fahrenheit. 25 grados centígrados equivalen a 77 grados Fahrenheit. Hacemos lo mismo con nuestros grados Kelvin y vamos a sustituir. Esta todavía es más sencilla porque pues no hay ni siquiera que hacer multiplicaciones. Entonces, simplemente en lugar de esa C, pues voy a colocar mi 25 grados que yo tengo, ¿no? Entonces coloco mis 25 grados, que es lo que me están pidiendo convertir. Y pues qué fácil, simplemente le sumo 273 y eso me va a dar 298 grados. ¿Qué grados? Pues los que estoy buscando en este caso, que serían los grados Kelvin. Y de esa manera tan sencilla, ya puedo descubrir que 25 grados centígrados equivalen a 298 grados Kelvin. Qué fácil es. Simplemente sustituir porque todas las ecuaciones están despejadas. Aquí no hay ecuación que no esté despejada. Aquí está despejada la C, la F, están despejadas la K, la F, están despejadas para cada uno de los valores que yo quiera. Entonces no tengo que hacer ni siquiera un despeje. Simplemente es sustituir, hacer las operaciones y listo. Salen los resultados. Entonces ya sabemos manejar vectores de calor, ya sabemos manejar vectores de temperatura. Ahora, con ellos dos juntos, podemos reconocer otras cosas que ocurren en el campo, no solo de los gases, sino también de los otros elementos en sus estados sólidos y en sus estados líquidos. Y una de esas cosas interesantes que ocurren de la mezcla de estos dos vectores se llama conductividad térmica. Conductividad térmica. Entonces, se dice que la conductividad térmica es la capacidad que tienen los materiales para medir, ¿sí?, esa velocidad de transferencia del calor. Entonces aquí ya vamos a medir la velocidad con la cual el calor se transfiere
dentro de los materiales, ya sean en estados sólidos, estados líquidos o estados gaseosos. Y dice aquí que se calcula mediante la ecuación de un científico que se llamaba Fourier, que ustedes acabaron de ver un video explicando pues la acción de esta ecuación. Esto también está muy ligado a los tipos de materiales con los que yo estoy trabajando, porque cuando estamos hablando de fluidos gaseosos, estamos hablando de la estructura atómica de la materia. Estamos hablando de su parte interna, de su química. Entonces aquí siempre en estos cálculos debemos tener en cuenta cómo el material organiza sus electrones para dejar pasar o no dejar pasar fácilmente el calor. Y esta tabla que vemos aquí, por ejemplo, es una tabla que se ha calculado mediante experimentación científica, ¿no? Mediante laboratorios, para descubrir, por ejemplo, que los metales transmiten más rápido, si son más veloces transmitiendo el calor que los que no son metales. La madera, el concreto, se demora más en transmitir el calor, ¿sí? El caucho se demora más en transmitir el calor, más inclusive que el agua y más inclusive que el aire, ¿no? Los metales, y nosotros ya sabemos por qué, ¿no? Porque los átomos están más unidos, ¿no? Entonces, entre más unidos estén los átomos, pues más rápido usted transporta el calor. Y eso sucede, por ejemplo, en el caso de los sólidos y en especial de los metales, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra tabla de conductividad térmica. Esto se le llama conductividad térmica. Y el señor Fourier, pues planteó la siguiente ecuación, que vamos a mirar aquí. Esta es la ecuación del señor Fourier, la que está acá. Y esta ecuación nos dice que la cantidad de calor Q por unidad de tiempo, decía calorías por minuto, calorías por segundo, calorías por hora, es lo que medimos como velocidad de transferencia del calor y que se tiene que calcular en relación a los siguientes variables, que obviamente ya vimos que son importantes en este cálculo, ¿no? Uno, el material. Es decir, depende del material, va a depender la velocidad con que el calor va a propagarse de un extremo al otro de ese material. Y eso se consigue a través del coeficiente de conductividad térmica, que ya hay tablas sobre eso, porque eso lo hacen experimentos en laboratorios para encontrar ese coeficiente, que tiene que ver con la distancia que hay entre los átomos y las moléculas, ¿no? Pero es que este calor también depende del grueso del material, porque si un material delgadito como un alambre, pues el calor se va más rápido a que si yo lo voy a transmitir por una varilla o por un tubo grueso. Por eso hay que tener en cuenta el área del material, o sea, su área, su grosor, si es cuadrada, si es circular, si es triangular. Todo ese material que tiene por dentro el área de la figura va a hacer que se transmita o más lento o más rápido. Y otro de los efectos que tiene que ver con esto, pues es la distancia o longitud del material que va a transmitirse, ¿no? No es lo mismo coger un alambre de 10 centímetros de largo y ponerle a calentar una punta, pues obvio el calor va a llegar rapidito porque solo tiene 10 centímetros de largo, a que usted coja un alambre de 2 metros de largo y le ponga a calentar una punta, pues se va a demorar más en llegar, en recorrer esos 2 metros de longitud, y por eso tenemos que tener en cuenta ese dato para saber el tiempo que se va a demorar en ir de un extremo al otro, ¿no? El tiempo que se va a demorar en ir de un extremo al otro. Las temperaturas también influyen aquí en esto que va a ocurrir, que es el calor. Como lo dijimos en el ejemplo anterior, no es lo mismo que yo le ponga la punta del alambre
a una llamita chiquitica de 20 grados centígrados a que yo se la ponga a un soplete de 1000 grados centígrados. No es lo mismo. Le aseguro que el soplete calienta más rápido que un fósforo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que conocer estas temperaturas a las que tiene que ser sometido este elemento, ¿no? Recordemos nuevamente, como lo dijimos ayer, solo hay transmisión de calor si hay diferentes temperaturas, si hay una mayor y si hay una menor, si hay una inicial, si hay una final, porque si las temperaturas son iguales, pues está en equilibrio térmico y dejó de transferirse el calor. Aunque el material tenga calor, este dejará de moverse, porque las temperaturas están en equilibrio. Para que se muevan, tiene que haber un desequilibrio en las temperaturas, ¿no? Listo, entonces por eso todas estas variables son indispensables en esta ecuación del señor Fourier, que nos permite calcular la cantidad de calor por unidad de tiempo. Entonces vamos a hacer un ejercicio que tenga que ver con esto. El ejemplo dice lo siguiente. Dice, una barra de acero de 25 centímetros de largo, y 2 centímetros de diámetro, tiene uno de sus extremos a 70 grados centígrados. Me imagino que ahí debe estar la llama, ¿no? A 70 grados centígrados y su otro extremo a 10 grados centígrados. Pregunta, ¿qué cantidad de calor por segundo se transmite? ¿Qué cantidad de calor por segundo se transmite? Vuelvo y repito. Una barra de acero de 25 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro tiene uno de sus extremos a 70 grados centígrados y su otro extremo a 10 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor por segundo se transmite? Listo, analicemos entonces inicialmente ese texto. Entonces nos dicen una barra, ya usted se imagina, es una varilla larga. Y de una vez cuando nos dicen, me voy a adelantar acá, 2 centímetros de diámetro, ya me imagino que es circular. Porque la palabra diámetro, nosotros sabemos que eso solo hace referencia a un círculo, ¿no? Cuando nos dicen diámetro, cuando nos dicen radio, ya uno dice, no, eso tiene que tener forma de círculo. ¿Ya? Para que nos vayamos imaginando el dibujito que tenemos que hacer. Fuera eso nos dice que tiene 25 centímetros de largo y que está hecha en acero. Mire toda la información que viene aquí en este problema. Entonces, primero, acero, o sea, nos dicen el material. Están diciendo el material para poder nosotros encontrar nuestro coeficiente de conductividad. Y eso lo vamos a encontrar pues en una tabla, ¿no? Entonces, cuando nos dan ese dato, cuando nos dicen que es acero, es para que nosotros busquemos el material en la tabla de coeficiente de conductividad. Cuando nos dicen 25 centímetros de largo, pues nos están hablando de la distancia que hay desde una de las extremos hasta el otro extremo. Entonces nos están hablando aquí de la distancia o nos están hablando de la longitud de esa barra que nosotros estamos analizando, ¿no? Entonces, cuando nos hablan esos 25 centímetros, es de distancia o de longitud. Y obviamente cuando nos dicen diámetro, si nos dicen diámetro, nos están diciendo, hombre, calcule el área. Esto es para que calcule el área de la figura. Para eso le decimos diámetro. Para que usted calcule con ese número que está aquí, que es 2 centímetros,
calculemos el área de la figura, que en este caso, como es diámetro, pues ya sabemos que es una figura llamada círculo, ¿no? Es un círculo. Aquí no es un cuadrado, sino un círculo. Dice que tiene uno de sus extremos a 70 grados centígrados. ¿Sí? Y yo de una vez miro que el otro está a 10, ¿no? Y su otro extremo a 10. Entonces, esta temperatura de 70 grados centígrados, pues va a ser la temperatura mayor, ¿no? Lo vamos a llamar como la temperatura mayor, porque 70 es mayor que 10. Entonces, esta va a ser nuestra temperatura mayor desde donde pues va a partir la llama. Uno se imagina que es ahí donde está la llama tocando el elemento, ¿no? Entonces, aquí la temperatura mayor es esta y la temperatura en el otro extremo, que me imagino pues de allá es donde se tiene agarrada la varilla mientras se está calentando, es de 10 grados, porque 10 grados sí lo puede aguantar uno con la mano. Obviamente ahí tocaría como ponerse un guante porque tarde o temprano esos 10 grados pues van a ir subiendo lentamente de temperatura. Entonces esta es nuestra temperatura menor. Nuestra temperatura menor que está en el otro extremo y tiene un valor, nos dice el problema, de 10 grados. Por último viene nuestra pregunta, ¿qué cantidad de calor por segundo? O sea, nos está hablando de, y díganos la velocidad de propagación, de conducción de este calor, ¿no? Entonces nos está preguntando por la velocidad de conducción o también velocidad de propagación, ¿no? ¿Con qué velocidad se está propagando el calor por unidad de tiempo, ¿no? Por eso nos preguntan esto. ¿Cómo pues nos podemos imaginar nuestra varillita? Pues obviamente ya dijimos que debe tener una sección circular. Vamos a imaginárnosla por acá. Y obviamente, pues debe ser una varilla, es larga el elemento, tiene una longitud, vamos a poner algo así, sencillito, listo. Y ahí tenemos nuestra varillita y nuestra varillita pues nos dice que tiene 25 centímetros de largo. Mire que ya vamos empezando a hacer nuestra primera parte, que siempre es pues nuestro análisis gráfico. Siempre tratamos de visualizar el problema. Entonces, digamos, voy a hacer primero eso, voy a visualizar el problema con nuestro gráfico. Tiene 25, dice, tiene 25 de largo, o sea que desde uno de sus extremos hasta su extremo final, pues me está diciendo el problema que tenemos esa longitud o distancia de 25 centímetros. Entonces ese va a ser uno de nuestros datos. Esa distancia es igual a 25 centímetros. Y como yo soy bien inteligente, voy pensando que eso no me va a servir en centímetros, pues de una vez vamos la pasando a metros, porque yo sé que esto al final va a terminar en metros, y nosotros sabemos que 25 centímetros a metros es como coger 25 y dividirlo entre 100, y eso nos va a dar 0,25 metros de distancia. De una vez tengamos eso en claro, porque yo creo que esto en metros es que nos va a dar el resultado. Por otro lado, nos dice el problema que de diámetro, o sea, de la distancia que hay desde un borde hasta el otro de la circunferencia, dice que tiene 2 centímetros de diámetro. Y si aquí me están diciendo que tiene 2 centímetros de diámetro, eso se refiere a que tiene 1 centímetro de radios, porque nosotros recordemos, nosotros sabemos que el radio siempre es la mitad del diámetro. Entonces, si nos dicen que tiene 2 de diámetro, es porque tiene 1 de radio. Entonces, yo coloco de una vez en centímetros y en radios, porque yo sé que la ecuación del área de un círculo, eso ya me lo sé de memoria, es pi por r al cuadrado. A mí no me conviene eso en diámetro, a mí me conviene eso en radios. Y entonces resulta que 1 centímetro dividido entre 100, porque es que eso me conviene en metros, eso es lo mismo que decir
0,01 metros. Estoy haciendo mis conversiones, estoy adecuando las cosas a mi conveniencia, ¿no? Nos dice que uno de esos extremos, y vamos a pensar que pues en este lado de acá es donde está la llama, nos vamos a imaginar pues que por este lado, por acá es donde se le está calentando, ¿sí? Por acá, vamos a decir que por acá es que se le está calentando el elemento, entonces por ahí es donde va a tener la mayor temperatura, que es la temperatura mayor, que en este caso, en la ecuación del señor Fourier, eso se reconoce como T sub 2, o sea, temperatura mayor, pongámosle así. Esa temperatura mayor son nuestros famosos 70 grados centígrados, como lo dice el problema, ¿no? Entonces, 70 grados centígrados, porque aquí es donde está el calentamiento, y acá en este otro extremo, pues entonces vamos a tener lo que es nuestra temperatura menor, en este otro extremo. Y esa temperatura menor nos dice el problema que es de apenas 10 grados centígrados. Y ya tenemos entonces prácticamente nuestros datos numéricos. Sin embargo, hay un dato que es pregunta: velocidad de conducción o cantidad de calor por segundo. Entonces, la pregunta que nos están haciendo, que también es uno de nuestros datos, es: ¿y cuánto es la cantidad de calor por unidad de tiempo que está transmitiéndose en este sistema? Con todos esos daticos, yo ya puedo pasar al segundo paso. Segundo paso, voy a organizar mis datos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, cojo mis datos. Segundo paso, datos. ¿Qué datos tengo? Pues tengo bastantes datos y son bien importantes. Tengo la temperatura mayor o la temperatura al inicio, acá en la parte inicial. Tengo la temperatura menor, de este caso. Tengo el diámetro, perdón, la distancia. Tengo la distancia de la varilla. Es una varilla que tiene 25 centímetros de largo o de distancia. Tengo el radio del área, que en este caso es un área circular. Y tengo pues la pregunta que me están haciendo, que es la cantidad de calor por unidad de tiempo que está circulando desde este extremo hasta este extremo. Con esos datos voy a mi tercer paso, que vendría a ser ubicar mi ecuación de trabajo, para ver si todo está normalito y todo está correcto con lo que yo me supongo que estoy pensando, ¿no? Entonces vamos con la ecuación, que en este caso vendría a ser la ecuación de Fourier, que está por acá arriba. Entonces vamos a llevarnos la ecuación de Fourier, que es la que necesitamos. Llevémonosla así. ¿Listo? Nos llevamos nuestra ecuación de Fourier y todos los datos los tenemos. Entonces vamos a nuestro último paso, que vendría a ser la solución de nuestro problema, ¿no? Entonces, cuarto paso, todos estos problemas son sencillísimos. La parte llamada termodinámica es solamente sustituir en ecuaciones. Entonces vamos con la solución, que es simplemente pues tomamos nuestra ecuación y sustituimos los datos que tenemos. Tenemos K. K tiene que ver con el material, que en este caso hemos dicho que nuestro material es acero. Entonces vamos a mirar en nuestra tabla cuánto equivale K para el acero. Y aquí nos damos cuenta, ¿no? Dice sustancia, conductividad térmica K. Entonces dice acero, 110. Entonces aquí nos está diciendo ya las unidades, ¿no? Va en kilocalorías por segundo
por metro, mire que nos convenían los metros, por grado centígrado y todo eso multiplicado por 10 elevado a la 4, potencia de 4. Estas son las unidades. Entonces dice a 0 son 110. Ese datico nos sirve tenerlo por acá dentro de nuestros datos. Entonces nos está diciendo que K para el acero, en este caso, es igual a 110 por 10 a la 4, que eso es lo que nos da el problema. Entonces, perdón, 110 kilocalorías, coloquémosle las unidades, kilocalorías, y dice 10 calorías por cada segundo, multiplicado por cada metro, multiplicado por cada grado centígrado. Ajá. Y ahora sí, todo eso es producto, o sea, multiplicado por 10 a la 4, ¿no? Que es la potencia que trae la tabla, ¿no? 10 elevado a la 4. Listo. Eso es nuestro valor de K que vamos a utilizar aquí en nuestra ecuación. Y nos quedaría pendiente el valor de A. Pero A ya la conocemos, imposible que no sepamos cuál es el área de un círculo. El área de un círculo siempre es igual a pi por el radio al cuadrado. Listo. Entonces, pues para aplicar nuestra ecuación aquí directamente, vamos a agregarle esta ecuación. Vamos a calcular inicialmente el área. Entonces dice que nuestra área es pi por radio al cuadrado, es decir, eso es igual, vamos a sustituir a pi por nuestro radio que equivale a, nuestro radio que equivale a 0.01 metros. Vamos a dejarlo en metros de una sola vez y todo eso pues va al cuadrado. Como ya sabemos es una potenciación, pues ese 2 va a afectar a ese número y va a afectar a nuestra letra. Y pues ya ustedes con la calculadora por allá científica, hacemos toda esa multiplicación para que nos dé un resultado. Pi vale 3.1416 y eso lo vamos a multiplicar por el valor de 0.01 metros, pues todo ese número elevado al cuadrado, lo cual nos arroja un resultado de 0.1233416. Voy a colocarlo completico. Ahí está. Lo puedo colocar así. Metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados, que es el valor que nos trae, pues, lo que estamos haciendo aquí de la operación de potenciación. Correcto. Ya, ahora sí, con todos mis datos, pues voy a sustituir. En lugar de K, coloco mi valor de 110 kilocalorías, kilocalorías, divididas entre segundo por metro por grado centígrado. Y eso, a su vez, multiplicado por 10 a la 4. Y ahora sí, échele paréntesis a, que todos sabemos que ya la calculamos y es este numerito que está aquí, 0.00031416 metros al cuadrado
Listo. Sustituida. Y tenemos dos temperaturas, una mayor y una menor. Entonces, nuestra temperatura mayor, acá está, ya de 70 grados centígrados, 70 grados centígrados, y nuestra temperatura menor era de 10 grados centígrados. D. ¿Y cuál es la longitud de esa barra? ¿Cuál D tiene? Pues eran 0.25 metros y eso es lo que vamos a sustituir, 0.25 metros. Ya tenemos todos nuestros datos aquí ya. Pues empecemos con las operaciones que tenemos, ¿no? La primera pues sería hacer esta resta que está indicada en ese paréntesis y la ecuación nos quedaría simplemente pues tengo 70 y le quito 10, me van a quedar pues 60 grados centígrados, ¿no? Correcto. Aquí habría que multiplicar estos dos datos, ¿no? Seguiría esta operación entre estos dos para que nos quedara un solo denominador. Entonces, al multiplicar esos dos datos, nos quedaría nuestro 0.00031416, lo multiplicamos por 60 y esto que acá arriba, solo en la parte superior, nos quedaría, lo de ahí, 0.0188496, ahí le coloqué todos los datos, y obviamente nos quedaría estos metros cuadrados con estos grados centígrados en la parte superior, porque no se podrían anular esas dos unidades. Entonces nos quedaría en metros cuadrados, que a su vez se multiplican por esos grados centígrados que quedaron ahí. Eso es. Y ahora sí podemos ir tachando unidades. Entonces resulta que, pues estos grados centígrados que están multiplicando se van con estos grados centígrados que están dividiendo. Y este M con esta M, que son dos M's, se van con estas dos M's. Y la respuesta nos va a quedar en kilocalorías por segundo, como tiene que ser, ¿no? Kilocalorías que corresponde al calor y segundos que corresponde al tiempo, ¿no? Entonces hagamos la mega multiplicación de todo eso y la división entre ese 0.25. Hagamos ese procedimiento. Entonces, primero, pues obviamente hacemos toda esa división primero, hacemos ese 0.0188496 dividido entre 0.25, eso nos da un numerito, y ese numerito lo multiplicaríamos por 110 por 10 a la 4, ¿no? Y eso nos da el siguiente valor. Entonces, todo esto se va y nos da 82.938.24. Uno se pregunta, ¿qué? Pues las unidades que nos quedaron, las kilocalorías por segundo. Y esa sería la velocidad con la que está transformándose, pues, perdón, punto 24, que está transformándose ese calor que va desde una punta de la varilla hacia la otra, ¿no? Entonces, esta sería la transmisión, la velocidad. Imagínense esa cantidad de calorías por segundo que está recorriendo esa varilla, ¿no? Listo. Por último, el último efecto de cálculo para nosotros se llama dilatación térmica. Resulta que los objetos cuando se calientan, como ya lo dijimos, si sobre todo son metálicos, y esto solo es para metales y para elementos sólidos, cuando el átomo comienza a llenarse de energía cinética, sus órbitas comienzan a volverse más anchas, ¿no? Se van volviendo más anchas, y obviamente eso hace que el átomo crezca, se ponga más grande.
Y si usted suma todos los átomos de un material, pues eso va a hacer que haya una dilatación del metal. Por eso dice aquí que con el aumento de las temperaturas, la órbita de los electrones se ensancha, crece debido a la energía cinética que aumenta y produce expansión de la materia, se expande la materia. Y esto también va a depender del tipo de material, ¿no? Un trozo de madera no se expande tanto como un trozo de metal. Entonces, dependiendo de la sustancia, asimismo va a haber un coeficiente de dilatación lineal. Y esa tabla que aparece ahí, pues nos está mostrando estos coeficientes de dilatación que se han obtenido experimentalmente, ¿no? Hay sustancias que tienen uno más grande, otras la tienen más pequeñito, dependiendo, pues obviamente, de los enlaces entre sus moléculas, el número de electrones, el número de órbitas que tengan, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay tres tipos de dilatación. Hay tres tipos de dilatación. Esto aparece en la página 139 de su libro. Existe la dilatación lineal. Está con su ecuación. Y que depende exclusivamente de la longitud del objeto. Es decir, cuando el objeto es muy delgado, como un alambre, un cable, tiende a estirarse cuando se calienta. Y este pequeño espacio de estiramiento, este delta, es lo que se llama dilatación lineal, que se calcula mediante esta ecuación que está aquí. ¿Qué elementos están interviniendo en esa ecuación? Obviamente las dos longitudes, ¿no? La longitud inicial, el tamaño que tenía antes de ponerlo a calentar, el tamaño que va a tener después de calentarse. Y ese tamaño que va a tener después de calentarse se va a incrementar debido a la diferencia entre las temperaturas final e inicial y depende también del coeficiente de dilatación térmica, que ya lo vimos atrás, a su vez depende del material, de la composición química que tenga ese material. Asimismo va a depender el coeficiente de dilatación térmica. Entonces, cuando la dilatación es en un solo sentido, este coeficiente solo se multiplica una vez. Es la misma ecuación, pero cambia cuando la dilatación es superficial. Es decir, ya no solamente se va a dilatar en un sentido, sino que también se va a dilatar en otro sentido, en dos al mismo tiempo. Y eso ocurre cuando yo caliento una lámina, que es diferente a calentar un alambre. Entonces, una lámina se estira hacia dos dimensiones. Por lo tanto, es dos veces el coeficiente de dilatación. La ecuación es lo mismo. Es teniendo en cuenta la diferencia de temperaturas finales e iniciales. Y ahora lo que se va a cambiar es un área, ¿no? Desde un área inicial hasta un área final que se va a ensanchar en las dos dimensiones, a lo largo y a lo ancho, ¿no? Ahora, si el objeto es un objeto de la tercera dimensión, o estamos hablando de volumen, pues el coeficiente de dilatación se multiplicará 3 veces, a eso se le llamará dilatación volumétrica, volumen. El coeficiente se dilataría en las tres dimensiones. No solamente se dilataría hacia este sentido, ni hacia arriba, también se dilataría hacia adelante, ¿no? Entonces, en los tres sentidos, porque este es un objeto de tres dimensiones. Entonces, aquí ya lo que se calcularían serían volúmenes iniciales y finales, pero siempre teniendo en cuenta la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Entonces, veamos esto con un ejemplo. Esto también es muy sencillo, solo es sustituir en la ecuación, ¿no? Dice el ejemplo,
el ejemplo ya es el mismo que tuvimos anterior, dice que una barra de acero de 25 centímetros de largo y 2 de diámetro tienen sus extremos a 70 grados centígrados y el otro a 10 grados. Esto ya lo analizamos, si ustedes recuerdan, lo hicimos acá en nuestro problema anterior, es decir, vamos ahora a ver cuánto se alargó esta barra de acero. ¿Eso qué quiere decir? Que los mismos datos que tenemos acá nos sirven para resolver el otro problema. Entonces, pues obviamente, pues si nos sirven los mismos datos, pues yo me llevo los mismos datos. Claro que ese coeficiente K no nos va a servir allá, pero vamos a ver si nos sirve en este lado de acá. Creo que quedó por aquí. Pam, pam. Nos sirven nuestros mismos datos que teníamos por allá, excepto este, obviamente, porque pues este coeficiente ya no lo necesitamos. Ahora lo que necesitamos es el coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Que en este caso pues lo vamos a buscar para el material llamado acero. Entonces vamos a nuestra tabla, coeficiente de dilatación térmica para el acero, ¿cuánto vale? Y aquí nos dice que para el acero vale 1.2 por 10 a la menos 5. Miren ustedes, grados centígrados a la menos 1. ¿Qué quiere decir a la menos 1? Que es un inverso de un fraccionario, ¿no? Eso lo sabemos por matemática. Entonces dice 1.2 por 10 a la menos 5. Entonces vamos a colocar eso dentro de nuestros datos. Acá nos convendría tener entonces ese coeficiente que se llama alfa, igual a 1.2 por 10 a la menos 5. Perdón, aquí. Eso es. Y sus unidades es el inverso de los grados centígrados, entonces escribámoslo como un inverso. 1 sobre grados centígrados, ¿no? Que sería un inverso, que es lo mismo que decir grado centígrado a la menos 1, ¿no? Matemáticamente hablando. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Esto no nos lo preguntan acá. Acá nos están preguntando y cuál es la longitud final, porque están diciéndonos cuál es la nueva longitud de la barra. Entonces, si nos hablan de longitud es porque nos están hablando de dilatación de tipo lineal. Nos están preguntando aquí ya cuál es la longitud final de esa barra. Y conocemos, obviamente, la longitud inicial, que vendría a ser esta, que antes la llamábamos D, pero que acá ya no se llama D, sino que se llama longitud inicial. Y la pregunta viene a ser, ¿y cuál es esa longitud final? Tenemos nuestras temperaturas, acá no se llama mayor ni menor, se llama temperatura 2, temperatura 1. Bueno, vamos a bajar nuestra ecuación. Como nos piden longitud, si nos pidieran volumen, sería una cosa diferente, ¿no? Si nos pidieran área, sería esta ecuación. Pero nos están pidiendo exclusivamente longitud, entonces nos llevamos esta, la ecuación de longitud, que es la única que vamos a necesitar acá para nuestro cálculo. Y listo. Entonces ya tengo mis datos, ya tengo mi ecuación. Fácil, me toca solo sustituir, o sea, solucionar el problema y ya sabré cuánto se alargó esa barra, ¿no? Entonces esta es mi ecuación con la que voy a trabajar. ¿Qué datos tengo? Bueno, tengo esta T sub F, temperatura final. Pues ya sabemos que la temperatura final a la que tiene que llegar, pues de 70 grados. La temperatura inicial, que viene a ser la temperatura menor, que en este caso, pues, son esos 10 grados. Alfa lo tenemos, longitud inicial la tenemos y nos piden longitud final. No necesitamos el radio. Entonces ya vamos a nuestra cuarta y última parte, que vendría a ser la solución de nuestro problema.
como ya se dieron cuenta, es una simple sustitución, ¿no? Entonces tomo mi ecuación y sustituyo mis datos. Longitud inicial, pues sí la conozco. Es de 0,25 metros. Entonces voy a utilizar 0,25 metros. Tengo el dato del alfa. Alfa dice que vale 1,2 por 10 a la menos 5. Y que sus unidades son los grados centígrados inversos, o sea, 1 sobre grado centígrado. Tengo la temperatura, obviamente la temperatura final, que son nuestros 70 grados centígrados. Tengo mi temperatura inicial, que son los 10 grados centígrados. Y listo, comencemos a hacer las operaciones. Pues obviamente, la primera operación que voy a resolver es la que está dentro de ese paréntesis, que es esta resta. Está aquí indicada. Pues entonces, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Pues 70 menos 10, pues me quedarían exactamente 60 grados centígrados. Obviamente ya se dieron cuenta, ¿sí? Las unidades de grados centígrados se cancelan. Estas están acá multiplicando, estas están dividiendo. Seguiría con la multiplicación entre estos dos datos. Ese es el orden que tengo. Entonces simplemente pues veamos qué pasa aquí. Si multiplico entonces ese 1,2 por 10 a la menos 5 y lo multiplico por 60, pues eso me da un resultado súper pequeñitico, ¿no? Están haciendo ya las operaciones y eso es lógico, pues eso tampoco es que se va a dilatar 1 metro, ¿no? Se va a dilatar pequeñito. Entonces dice aquí que se dilata 0,00072. ¿Listo? Ok. Entonces ya puedo sumar estos dos números, que sería la siguiente operación que tengo que hacer. Sumo estos dos, a eso le sumo 1, y luego que sume esos dos, pues haría la multiplicación de este número por este número. Y obviamente si hago esa operación, como tiene que ser, pues aquí me daría como resultado, eso yo, copiémoslo. Entonces esto cambiaría. Obviamente ese dato lo multiplicaríamos por 0,25 y me daría un resultado de 0,25018 metros. Entonces miren lo que se alargó esa varilla. Es un pedacitico de la nada, ¿no? Pero de todas maneras es un alargamiento, ¿no? Se alargó esas 10 milésimas de metro. Y eso es el resultado entonces de esta operación. Entonces ya vimos cómo los vectores de temperatura y calor funcionan con la transformación de la materia.